Continuando con nuestra serie Peruanos en el extranjero, específicamente PEX respecto de las próximas elecciones en el Congreso de la República Peruana, donde los peruanos en el extranjero tendrán 2 representantes. Hoy ya tenemos como invitada a Nancy Ortiz. Ella es candidata justamente representando al Distrito Electoral Peruanos en el extranjero, con la número 2, en el partido Alianza por el Perú. Ella es bióloga de la Universidad Ricardo Palma, técnica farmacéutica en la Universidad La Florida, en Estados Unidos, y además es una migrante que ha estado más de 23 años en los Estados Unidos. Bienvenida, Nancy. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. La verdad que para mí es un placer y un honor en este momento estar con ustedes, con la comunidad de Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, todos ustedes, con mucho placer, pues va para mí mis mejores palabras y nada, estoy para poder absolver cualquier tipo de pregunta que ustedes necesiten. Gracias, gracias por la presentación. Bien, Nancy, como ya es un poco recurrente para nuestros oyentes o nuestra audiencia, nosotros obviamente queremos conocer un poco de los candidatos, saber un poco de su propuesta, pero centrarnos en un tema que a nosotros nos afecta directamente y que, como en algún momento lo conversamos, fue para muchos una sorpresa, ¿no? Resumiendo rápidamente, cuando algunos peruanos emigran a ciertos países, dada la constitución política peruana que permite la renuncia a la nacionalidad, las leyes de algunos países o de estos países que mencionamos exigen que el peruano que quiera nacionalizarse en el extranjero renuncie a su nacionalidad. Entonces, en principio, esto es un tema, por un lado, difícil, por un lado, poco entendible para muchos, pero por otro lado, también resulta, pues, una traba cuando alguien quiere desarrollarse en el extranjero. Tú, con la experiencia, además, que has tenido como migrante en los Estados Unidos, y, por supuesto, ya habiéndote involucrado con el tema, ¿cuál es tu aproximación? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a que en la ley peruana se permita la renuncia a la nacionalidad peruana? Bueno, mira, Jorge, gracias. En realidad, esta ley, la ley 26574, ley de nacionalidad, tú sabes de que tuvo un artículo, que el artículo 8, que es el que actualmente está vigente, y que necesariamente, ¿qué cosa es lo que, cuál era el contenido? El contenido era nada menos que para tú recuperar la nacionalidad tenías que estar un año dentro de territorio nacional, cambiar tu DNI y no solamente eso, sino que tener que venir y demostrar qué oficio, qué arte o qué es lo que tenías, en qué te desempeñabas, para poder, una vez que culminabas el año, recién optar por la recuperación de la nacionalidad. Eso está bastante mal. Eso no debió pasar, una ley completamente absurda, diría yo, porque el peruano, desde que nace, es peruano. Es más, esta ley como que va en contra de los artículos de la Constitución, específicamente el artículo 53, ¿verdad? Ahora, lo que en este momento lo que yo he podido ver de acuerdo a todos los Zoom que hemos tenido con todos ustedes en estos últimos meses, hay diferentes tipos de situaciones. Una persona que, por ejemplo, hemos llegado al país y nos hemos encontrado que ese país no te permite una doble nacionalidad. Ahí, ¿cuál es la primera traba? Nuestra Constitución. La Constitución prácticamente, ese artículo 53, no especifica, tiene tanto vacío que no especifica claramente ni protege al peruano en su contenido para que cuando nos suceda eso, nosotros no tengamos
la obligación de renunciar a la nuestra. Porque aquí, en este momento, el actual artículo te permite hacerlo siempre y cuando tú vayas sea tu voluntad. A pesar de que en el primer párrafo Pero dice... perdóname que te corte, Nancy. Yo ahí sería un poquito más específico. Podría ser lo que dices, si es que es la voluntad de la persona, pero incluso puede ser que la persona no tenga esa voluntad de hacerlo y se termine decidiendo por ello, dada la coyuntura creada. Es decir, es una situación forzosa, porque si uno vive en un país, vamos a decir 10 años, una cantidad significativa, y se le presenta la oportunidad de nacionalizarse para seguir desarrollándose, tiene familia, tiene un empleo, vive ahí, me parece totalmente lógico, es un paso más. Entonces, claro, en esas circunstancias él va a tener que decidir por hacer eso y renunciar a la nacionalidad peruana o no hacerlo, quedarse entorpecido y no renunciar a la nacionalidad peruana. Entiendo que es una decisión personal, pero es una situación bastante, yo diría yo, coaccionada, ¿no? Es una situación en la cual una persona podría verse presionada por las circunstancias a terminar haciendo eso. Entonces no es tanto como que es su libre albedrío, ¿no? Es una decisión muy personal, no, es una decisión que puede ser de alguna manera presionada, coaccionada por la situación en la que muchas personas se encuentran. Finalmente, ¿qué es lo que busca alguien? ¿El bienestar de su familia o simplemente, digamos, un tema muy personal de mantener una nacionalidad que para efectos prácticos ya no es la primaria, digamos, ¿no? Aunque internamente para uno así lo sea. Claro, definitivamente, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Si nosotros nos remitimos al concepto mismo de este artículo, como que no es contradictorio, porque por una parte te dice exactamente de que tú, si eres nacido en el Perú, nunca la vas a perder, pero sin embargo te da la opción de poder renunciar. Eso no puede ser. Número uno, el artículo 53 definitivamente debe modificarse. Ese tiene que ser uno de los primeros, tal vez, las primeras propuestas legislativas que debiéramos de tomar cualquier legislador que en este momento de peruanos en el exterior que llegue al Congreso. ¿Por qué motivo? Porque simplemente tenemos que resguardar nuestra identidad y nuestra propia nacionalidad. ¿Y bajo qué texto? Bajo un texto que realmente nos proteja. Aquí yo he leído, por ejemplo, el artículo 12 de la Constitución mexicana, que es la que yo me he leído muchas para hacer una comparativa. ¿Por qué es que ellos están tan protegidos? Y es que solamente es un diferente texto. ¿Qué dice la mexicana? La mexicana lo que te está diciendo es de que tú eres lógicamente mexicano de nacimiento y nunca pierdes la nacionalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras salir, regresar o en cualquiera de los casos, necesariamente te identificarás en todo momento como nacional mexicano. Así tú encuentres el país con doble nacionalidad o así hayas adquirido o quieras adquirir otra nacionalidad, tú tienes que mantener tu identidad como nacional mexicano. Entonces, esas palabras significan de que bajo ninguna circunstancia, ni por voluntad expresa tuya, dejas de ser mexicano. Entonces, eso es lo que deberíamos de tomar como base en Perú para hacer esa modificatoria y poder proteger esa nacionalidad peruana nuestra. Lógicamente que ahora va a pasar, lo vamos a hacer, pero ¿quiénes se benefician? Se benefician solamente los futuros
connacionales, hijos tal vez nuestros, nietos tal vez nuestros, que vengan y se encuentren con ese problema. Pero hay un tema que tenemos que pensar en las personas que ya renunciaron, porque tengo entendido que son alrededor de 10.000 peruanos que están en esa situación de haber renunciado por X motivo, porque uno cuando va a un país no sabe cómo nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a descubrir ahí. Y si no tenemos una ley clara, una constitución clara de protección al peruano que está en el exterior, entonces imagínate, nos sentimos huérfanos de ello. Entonces yo creo que por ese lado sí estoy muy convencida. Más que nada identificado el problema, porque hay que saber identificarlo primero, o sea, mirarlo desde todo punto de vista. Peruanos que han llegado y no han hecho uso de esa renuncia, simplemente la mantienen aún, todavía se mantienen en stand-by. Otros que han tenido que hacerlo, ¿por qué? Porque queremos los beneficios, tenemos una familia, porque tenemos un trabajo, queremos estudiar, nos tenemos que insertar, en fin. Pero sin embargo, hay otro que también que debe ser el sustancial y el motor principal, que es la Constitución, ese artículo 53. ¿Por qué? Porque vendrán futuros inmigrantes, futuros peruanos, y eso hay que llevarlo a la parte de identidad nacional. No la podemos perder de ninguna manera. Esa es la posición. Y Nancy, una pregunta ya un poco más subjetiva, ¿no? ¿Tú por qué crees que es Perú quien ha introducido ese artículo, esa posibilidad de renunciar? Y por ejemplo, Argentina, Brasil, México, Chile, ¿no? Tienen reacciones totalmente distintas que más bien impiden que a un connacional se le obligue o se le presione para que tenga que entregar su nacionalidad en caso que quiera optar por una nueva. Si nosotros nos remontamos a las constituciones, acuérdate que hay una constitución del 79 y hay una constitución de 1993. Lamentablemente, en la constitución del 93 cambian el texto. Cambian el texto en el sentido de cada uno mira las cosas de una manera diferente, pero yo creo que la constitución del 93 fue algo como un poco liberal, algo optativo, algo de no nacionalismo, de no preservar nuestra cultura, nuestra raíz, nuestro valor cívico como república. Y yo creo que va por ese tema. No incidieron las personas que confeccionaron, tal vez no estábamos como muy ligados a todo lo que significa el proteger no solamente a nuestra patria, sino a todos los peruanos en ese momento, sin saber de que ya en ese momento comenzábamos a tener grandes migraciones y que no sabíamos lo que podíamos encontrar. Ahí sí hay una falencia del Estado, hay una falencia de la Constitución que tiene que cambiarse. No solamente este artículo, hay muchas falencias en muchos artículos. Yo no estoy de acuerdo en un cambio de Constitución, pero sí estoy de acuerdo en que hay que cambiar muchos artículos de manera tal que proteger a todo el Perú, a todo peruano, y proteger sobre todo nuestros intereses como república. Hay que hacerlo, definitivamente. ¿Tú no crees que este artículo esté en contra de esta nueva, digamos, filosofía, nuevo pensamiento, al introducir dos curules para representar a los peruanos en el extranjero? ¿No crees que un artículo así más bien vaya en contra de los peruanos en el extranjero, porque de alguna manera promueve el que con el tiempo cada vez hayan menos peruanos en el extranjero, porque van a ir a renunciar y se van a hacer nacionales? Claro, naturalmente. Nadie se ha puesto a pensar
qué tan fundamental y tan prioritario es este tema de nacionalidad. ¿Por qué? Porque eso da lugar a que, imagínate, ahora que ya con estas exposiciones y que aún el conocimiento de otros países, por ejemplo, yo ahora me he introducido y me he empapado un poco más, estudiado y analizado el tema de estos países que realmente no aceptan esa doble nacionalidad. Pero mira todo lo que podemos encontrar y si seguimos con esa tendencia, entonces cuando nosotros salgamos al exterior, o tengamos que hacer cualquier tipo de maestrías, doctorados, y por ahí no, los chicos se casan, vamos a encontrar el mismo problema. Yo creo que ahí debemos de pensar de que en qué momento se hizo la Constitución, eso hay que reflexionarlo bastante bien, y en qué momento estamos ahora para poder enmendarlo y qué es lo que se tiene que cambiar para que nosotros podamos vivir de una manera más igualitaria, más íntegra y sobre todo protegernos como peruanos, ¿no? Esa es la idea. Nancy, pasando a otros temas, ¿qué otros temas a ti como candidata te inquietan o crees que pueden ser parte de tu propuesta para que nuestra audiencia pueda interesarse a votar por ti? Gracias, Jorge. Mira, antes de pasar a esas propuestas, quiero finalizar dándole un mensaje a a todos estos países que tienen este problema de doble nacionalidad, eh, aprovechando esa cercanía con el congresista de APP, me invitó a participar y la verdad que he tenido mucho conocimiento y yo quiero solamente decirles que dentro de mis propuestas, que no la tenía, la de la nacionalidad, porque en realidad yo he vivido en Estados Unidos y no he tenido ese problema, pero sin embargo, hoy está dentro de las propuestas prioritarias y te lo juro, te prometo y está grabado de que pondré, así como me conocen muchos de ustedes, pondré todos mis esfuerzos para que realmente no solamente se cambie ese artículo 53 de la Constitución, para que salga este proyecto de ley del cambio, el que quiera recuperar y que quiera retornar, y también ver ese medio de personas que ya renunciaron y que es necesario realizar una gestión bilateral, una gestión de gobierno a gobierno para que realmente los que ya renunciaron, cómo la podemos recuperar sin que pierdan la alemana. Eso hay que estar muy claros de que todo tiene una solución, que no todo, no es cuestión de discutir entre nosotros. Mira, Nancy, te doy una idea, ¿no? Si es que la nacionalidad peruana fuese irrenunciable, o sea, si hacemos ese cambio, esas personas podrían retornar a su nacionalidad peruana, entregar la alemana porque es lo que les corresponde, y luego volver a aplicar a la nacionalidad peruana, porque ellos, perdón, a la nacionalidad alemana, y entonces con su nacionalidad irrenunciable peruana, poder aplicar a la alemana y así se solucionaría el tema. También. El origen de todo esto finalmente, o sea, yo entiendo que la recuperación es otro punto y es un punto importante, pero creo que finalmente todo es parte de un mismo saco y hay que entender que todo nace con la posibilidad de renunciar a la nacionalidad. Todos los demás problemas no existirían si es que el tema de la renuncia a la nacionalidad peruana tampoco existe. Del artículo 53. Ese es el meollo del asunto. Bueno, ok, entonces estamos bastante claros y sí, buen punto. Todos los puntos son buenos en este momento. Bueno, yo postulo al Congreso de la República. Yo soy Nancy Ortiz Liza, soy candidata número 2 por Alianza para el Progreso. Y bueno, dentro de las muchas propuestas que hay, porque la verdad que por primera vez 2 congresistas va a ser poco para tanta problemática del mundo,
pero sin embargo hay puntos como muy centrales y puntuales, como es número uno, los consulados, la gestión consular. El problema consular es un tema tan difícil en estos momentos y que todos debemos de afrontarlo. ¿En qué sentido? De que actualmente, desde el 2020, nuestras vidas ha cambiado a nivel mundial. A pesar de que ya teníamos ya incursionando la ciencia, la tecnología y todo lo demás, sin embargo, nunca la hemos aplicado a los entes realmente gubernamentales y principalmente, me llama la atención a los consulados, que en realidad son los primeros, los que están en el exterior, los primeros que tendrían que haber modernizado su gestión, su administración. Entonces, por ahí va el tema de que una de las propuestas es fiscalizar realmente toda su gestión consular, porque ellos tienen dentro de todo su presupuesto de relaciones exteriores un 45% que corresponde nada menos que a la atención para el connacional. Sin embargo, los consulados pues no han sido muy eficientes, no digo todos, pero hay muchos de ellos que han sido completamente ineficientes para la comunidad. Y recae sobre todo en esa desproporción de las tasas consulares, que por qué cuesta más en algunos lugares y por qué cuesta menos, hay que ver el por qué, hay que hacer una revisión, el por qué no se aplica, dado que está dentro de lo que es el reglamento consular, esa ayuda humanitaria, esa ayuda legal que tanto hablamos, ¿por qué no está bien aplicada? ¿Por qué si hay hasta un programa humanitario, por qué es que tenemos que, mucho se habla de que cada vez que hay un problema de un peruano que está en estado de indigencia o muere, para repatriarlo hay que ir al consulado y el consulado te dice que no tiene dinero, porque lógicamente es muy lamentable decirlo, pero los presupuestos están muy cortos. Entonces, eso hay que reforzarlo, hay que revisarlo nuevamente y, ¿por qué no?, hasta pedir un mayor presupuesto para esos casos. O si no, utilizar las tarifas consulares, esos fondos, para que incrementen y refuercen, por ejemplo, la parte del programa legal y la parte del programa humanitario. La otra propuesta que tengo es nada menos que, no sé si has escuchado hablar de los consejos de consulta. No, es una ley que en realidad se dio con la finalidad de poder vincular a la comunidad peruana con el cónsul, que se llamaron los consejos de consulta. En realidad la ley estaba muy bien dada, pero su reglamento fue nada menos que hecho por Cancillería y lo adecuaron como a ellos les pareció. Lo de hizo manera Cancillería. Tal. Claro. Pero, O sea, pero ellos no tendrían que haber hecho nada. Pues no, bueno. Claro, imagínate que hay una mesa intersectorial donde actúan prácticamente todas las carteras. Pero sin embargo, cuando yo he ido, porque yo he acudido invitada en 2 oportunidades a la mesa intersectorial, nada menos que veía que no había ni un peruano en el exterior, ni siquiera un presidente de alguna asociación, como para que sea partícipe, porque somos nosotros los que vamos a tener que realmente decir para qué está, por qué, cuál es el espíritu de la ley y qué cosa es lo que necesitamos, porque tiene que haber ¿cómo te voy a decir? Una vinculación entre lo que es consulado y comunidad peruana bajo ciertos consejeros que realmente tienen que tener las cosas bastante claras en un reglamento, pero no
decirles que, por ejemplo, primero te voy a convocar a elecciones con 0% de porcentaje, al año siguiente con un 1%, al año siguiente con un 2%. Y sí, eso no puede ser. Yo creo que la finalidad de un consejero de consulta era tener siempre un peruano que represente la comunidad o varios peruanos que representen una Un jurisdicción, comité creo que sería más indicado, ¿no? un comité de consejeros para que representen esta jurisdicción, pero que sean el puente y el nexo con el cónsul y de esa manera saber la problemática ¿no? de la comunidad. Pero no se ha dado así, Pues sí. Bueno, ¿no? yo vivo, mira, vivo 6 años en Alemania, ¿no? Y salvo un par de trámites que sí fueron más o menos onerosos y que demoraron tiempo, y que cuando pregunté por qué, me dijeron, ah, sí, pues porque en Lima se demoran, así me dijeron a mí. Digamos que no he tenido ningún nexo, ¿no? Sí, yo pienso que en general la diplomacia peruana, por lo menos en Alemania, ¿no? No sé qué cosa verán, ¿no? Ve trámites consulares y no sé qué más. Pero, digamos, verlos activos en problemáticas de los que vivimos acá, ni siquiera he escuchado, ¿no? Ni siquiera he escuchado. Sí, la verdad que tú sabes que uno poco a poco como que se va en más o menos experimentando todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos tiempos y ahora pues a los legisladores, futuros legisladores, cuando uno candidatea, uno tiene que estudiar mucho, analizar cada una de las leyes y el saber el por qué es que están tan deficientes, ¿no? Es el caso también de la ley de retorno. Tú debes haber escuchado que le cambiaron no, sino simplemente siempre fue reinserción tanto socioeconómica del peruano que retorna. Esa es la ley de retorno. Pero su nombre no aplica para lo que realmente fue hecha la ley de retorno, porque también la ley de retorno fue discutida dentro de lo que es la mesa intersectorial. Volvemos nuevamente al mismo lugar donde comenzamos de los consejos de consulta, o sea, siempre va bajo una mesa intersectorial, ¿no? Entonces, la ley de retorno, si bien es cierto, tiene 3 artículos que fueron últimamente modificados también, y ahora se convirtió en la 3525 porque modificó lo que se llama incentivos tributarios, pero eso va más que nada a cuando tú regresas y te exoneran pues tu auto, tus Exoneran enseres, impuestos, ¿no? Impuestos, tributos. exacto, una cosa de bienes más que nada profesionales que tú puedas utilizar. Pero lo demás lo he leído toda la cantidad de artículos que tiene ese reglamento y es increíble que no todo te indica, todo te dice, está todo, ¿ah? Está vivienda, educación, está salud, está economía, está todo, no falta nada. Pero, ¿sabe lo que dice en cada párrafo? Dice facilitar, facilitar, brindar, otorgar, brindar, pero no te da la palabra clave de decir, ¿Qué vaya a significa tal eso? lugar, ajá, vaya a tal lugar que ahí le van a solucionar tal problema. No indica. Entonces, yo creo que esa ley de retorno hay que cambiarla completamente para mí, Para hacerla basado más en, aplicable. exacto, para una mejor reinserción. Y sobre todo ahora, mira, ahora estamos en una época que todo ha cambiado. Hay muchos compatriotas, no solamente en Alemania y en esta parte de Europa, no, en el mundo entero todo ha cambiado porque muchos se han quedado sin trabajo, hemos entregado prácticamente, hemos sacado nuestros ahorros, queremos ya cumplimos el ciclo de lo que se llama luchar en un país
en un país potencia, porque cuando uno sale con veintitantos años que va con toda su energía. Y estos países justamente te absorben todo eso, todo tu mayor fuerza de capacidad de humana. Pero ya cuando tú llegas a pasados los 50 años, 50, 60 años, ya van decayendo todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con nosotros los peruanos? Ya queremos recibir nada menos el fruto de todo lo que hemos dejado en estos países. Entonces, es necesario que Perú, porque nunca dejamos de ser peruanos y eso es lo que tenemos que ver, es simplemente que Perú tiene que recibirnos de una manera digna, de una manera humana y de una manera sobre todo real. Porque hay algunos que vienen todavía para poder insertarse en el mundo laboral, con los grandes conocimientos. Otros vienen, lógicamente, con su mochila de gran conocimiento empresarial que quieren hacerla en Perú, porque quieren dar algo por su patria. Quieren otros insertarse en un mundo diferente de entregar todo lo que es la ciencia y tecnología que aprendimos de estos países y queremos para nuestro país también lo mismo. Otros vienen sin nada, otros fracasaron, no digamos fracaso, no vamos a utilizar esa palabra. Yo diría que tal vez no estuvieron bien las cosas porque todos los países hemos sufrido altas y bajas en algún momento en la economía. Y algunos pues nos ha tocado en algún momento pues de lo que hemos invertido perder mucho dinero. Pero esas personas también que vienen en un estado de decir yo ya quiero descansar en mi país y me voy aunque sea con mi pensión, pues a esas personas hay que darle lo que se merece. ¿Por qué? Porque salieron a luchar en momentos tan difíciles de Perú, donde prácticamente nosotros mandábamos nuestras remesas constantemente, levantamos casas a nuestros padres, levantamos a nuestros hermanos, los llevamos junto con nosotros, nos tocó, por ejemplo, en mi caso me tocó luchar por eso, tratamos de mandar constantemente dinero a Perú sin saber de que ese dinero que entraba, estábamos siendo prácticamente la primera, en algún momento llegó a ser la primera opción de inserción de dinero fresco ante el fisco nacional. Y levantamos Perú. Entonces ahora nosotros simplemente estamos queriendo buscar dónde está todo eso que mandamos, esos impuestos de todo ese dinero, porque si bien es cierto, nuestras familias realmente, ¿en qué ocupaban todo ese dinero? En todo lo cotidiano, en comprar lo normal, ¿no? Pero siempre quedaba un IGB, quedaba un TIF, quedaba un impuesto que iba para el gobierno y que el gobierno hizo uso de eso. Pues ahora nosotros los peruanos lo necesitamos. Ahora ya estamos inmersos dentro de lo que es el sistema electoral, lo que te comenté. Y necesitamos ahora sí entrar a lo que es la parte jurídica del Perú, integrarnos dentro de lo que se llama la parte de estructura gubernamental del Estado peruano. ¿Por medio de qué? Por medio de todos nuestros derechos. Es ahí donde viene la otra propuesta mía, que es nada menos de la ley del peruano en el exterior, la he llamado así, ley del peruano en el exterior, número 1, para saber el concepto, qué es un peruano en el exterior, qué significa un retornado, qué significa realmente la persona que solamente es PEX el que va y estudia 2 años y vuelve, es PEX el que solamente va y por un trabajo de unos meses y vuelve. No, hay que saber el concepto de PEX, el concepto de peruanos en el exterior
para mí, es aquella persona que decidió migrar en busca de una mejor calidad de vida, se quedó en el país de acogida, regularizó su documentación, pasó todo lo que teníamos que pasar, lo que todos hemos pasado, idioma, sistema, cultura diferente, nos hemos introducido, hemos estudiado, nos hemos casado, hemos tenido hijos, hemos tenido sabemos lo que es la vida cotidiana del país y hemos absorbido ese nuevo sistema. Ese es para mí un verdadero peruano en el exterior, no porque tenga mi dirección, ni porque la tenga en cualquier otra, no. Simplemente saber el conocimiento que tienes tú, de saber toda tu vivencia como peruano que vives en el exterior fuera y cómo lo has vivido. Bueno, y perdóname que agregue algo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. Y agregaría algo, ¿no? Ese personaje es un vínculo invalorable para el país. O sea, el país, ¿cuántos diplomáticos vienen acá que no saben ni leer ni escribir? Diplomáticos destacados. Pero un PEX que ha hecho lo que tú has dicho, que conoce el día a día, el idioma, la cultura, eso no tiene precio. Y lo más triste es que el gobierno no lo ve así. Piensa que ese, no, ya se fue, ya que renuncie, pues ya, si ya es tan alemán que se vaya de una vez. Bueno, me da pena decirlo, pero es así, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Ese feedback, ese intercambio, ¿no? Entendido realmente Exactamente. como un ancla, como un aliado, es invalorable, ¿no? Porque eso realmente cuesta y es bien difícil. Sí, Eso es bien difícil. Yo conozco mira, gente, como te digo, gente que pueden venir con muy buenos puestos, incluso destacados del gobierno, diplomáticos, 2, 3, 4 años, y no logran eso. No logran. No lo logran. En fin, Nancy, tengo no, una pregunta. dime. ¿Tienes algo pensado respecto de las oficinas comerciales? Porque este es un proyecto que me pareció interesante cuando lo sacaron, ya tiene varios años. Coincidentemente, más o menos, fue paralelo a mi mudanza hacia Alemania, ¿no? Ya. No sé, Sí, yo no veo mucho, no sé en qué andarán, ¿no? Pero no sé cómo tú los tienes en la mira, piensas sí, tú, mira. A ¿cuál es ver, su función? ¿Qué deben hacer, no? te comento algo. Mira, Jorge, en realidad, acuérdate de que si bien es cierto, tenemos un cónsul y tenemos también agregados, ¿no? El agregado cultural, el agregado comercial, el agregado militar, Claro, pero ¿no? esto no tiene nada que ver con diplomacia, ¿no? Esto viene más bien No con tiene Ministerio de nada, Turismo y promoción. exactamente, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la agregaduría comercial prácticamente viene por Promperú, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte comercial, difusión, inclusive ellos tienen que tener ya una amplia, un amplio proyecto, digamos así. ¿Para qué? Para ver todo lo que es no solamente comercio, para ver todo lo que es turismo, para ver de qué manera tenemos una fusión o vinculación entre el país de acogida y el país de Perú. ¿Cómo podemos trabajar? Es muy lamentable ¿Pero lo que hacen no... ellos? ¿Lo hacen? ¿Lo has visto? ¿Lo ves? No, no sé. No, nosotros hemos tenido la oportunidad de en algún momento acercarnos a Promperú, todo lo que para poder ver, a ver qué posibilidades hay con respecto, tú sabes que en este momento hay mucho emprendimiento afuera. Yo trabajo directamente y conozco también muchas organizaciones de mujeres. Tú sabes que nosotros las mujeres somos como un poco muy inquietas, ¿no? Muy proactivas y siempre estamos pensando qué hacer, así como también veo a muchos amigos que han emprendido toda la parte de inversiones, la parte de fusión, de transferencia de todo lo que es la economía y tratar de ver de qué manera exportamos, de qué manera podemos conseguir nosotros que estamos afuera el vínculo entre lo que significa el que va a importar
y nosotros vamos a exportar. ¿Por qué no tener ese vínculo de exportación acá con el productor de manera tal de que se logre y de esa manera no solamente nos desarrollamos acá, sino que también somos parte de un desarrollo comercial? Pero lamentablemente yo no he visto un programa coherente, un programa desarrollado con voluntad, porque yo creo que a nosotros los peruanos en el exterior no nos han tomado en cuenta en muchos aspectos. Nunca nos tomaron en cuenta. Es más, cuando tú vienes acá, y te digo yo porque ahora yo estoy en Lima, cuando tú vienes acá y tú das una idea de cómo lograr algo, o sea, ellos te miran como si fueras un bicho raro, como si tú estuvieras hablando de cosas inexplicables, cosas que no tienen nada que ver, cuando esa es la óptica, porque tú quieres conducir por otro camino. Por ejemplo, acá no hemos desarrollado la ciencia y tecnología, igual como el comercio, que tú estás hablando de lo que es la parte comercial, tan importante para Perú. No hemos logrado ni siquiera fomentar el turismo en Perú, discúlpame, pero nosotros seríamos los primeros en ser los difusores de nuestro gran turismo nacional, y todavía encima todo Perú pudiera vivir, no de la agricultura y la minería y otras cosas que tenemos, porque somos ricos, sino del turismo. ¿Cuántos países viven solamente del turismo? Mira, tú sales de acá, llegas a un aeropuerto, tú puedes ver Chile con sus pancartas anunciando el turismo. Ves a otro, Colombia también lo hace lo mismo. El único que no hace nada es Perú. Y no es posible porque el extranjero apenas está bajando del avión y está mirando el aeropuerto, está mirándolo todo prácticamente. Entonces, nosotros somos una parte muy importante en todos los aspectos. Desde la parte que tú me has dicho comercial, hasta la parte, se puede decir, científica, tecnológica e innovación, que es justamente lo que ustedes tienen. Yo destaco mucho la parte por ejemplo, estos países nórdicos, porque ustedes tienen un average muy importante. Yo no voy a desestimar ningún país, pero sí respeto a aquellos países que tienen una gran tecnología de avanzada, y eso debiéramos de volcarlo en Perú. Trabajar con los gremios de grandes profesionales que han destacado, por ejemplo, en empresas, grandes. Yo me acuerdo de la empresa de Martín con los satélites, cuando nada menos que en una oportunidad vinimos a Perú por orgullo peruano, ahí nos conocimos con un amigo, y nada menos él me decía: Nancy, yo quiero donar un satélite para Perú, ¿cómo hago? Y yo le digo, ¿cómo hace? ¿Qué hacemos? Y buscábamos la manera cómo llegar al presidente. En ese tiempo estaba, creo que, Humala, y decíamos, ¿cómo hacemos para llegar a él? Porque queremos donarlo. Y tú sabes que nos cerraban la puerta en la cara. Y a los pocos tiempos, cuando vimos los diarios, vimos que habían comprado un satélite francés, y todavía de una gama tal vez menor a la que nosotros estábamos en ese momento tratando de ver de qué manera le entregábamos a Perú. Entonces, lo que te quiero decir, Jorge, y yo me apasiono, discúlpame cuando a veces yo me pongo así como muy pasionaria en esto, porque tal vez lo he vivido, lo he sentido. He llorado en el Congreso para que nos hagan caso, y yo pienso y digo, ojalá los dos legisladores que ahora que tenemos la oportunidad de participar en estas elecciones tengan esa misma fuerza, ese mismo entusiasmo y conocimiento sobre todo de todo,
para que podamos oxigenar este Parlamento Nacional, que está hablan de mucha corrupción, pero es que yo creo que su óptica no hay para más. Si nosotros los involucramos en todo lo que tenemos, yo creo que cambiaría el asunto. Entonces, esa es la parte que yo te podría decir, y perdóname que por ratos me... Bien, gracias. Creo que has dejado claro tus puntos de vista y también eso es importante para nosotros. Yo más bien me queda decirte que ya el tiempo nos ha ganado. Te vuelvo a agradecer por tus comentarios y tu buena disposición. No me queda más que desearte éxitos en tu campaña y en general en tu vida. Gracias. Espero que estés bien. Gracias, te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por la apertura, gracias por este momento. Me dirijo a toda la comunidad peruana en el exterior. Soy Nancy Ortiz, voy por Alianza por el Progreso para peruanos en el exterior con el número 2, y siempre tendrán en mí a una amiga dispuesta a poder colaborar con cada problemática de todo el mundo. Y no se olviden que el día 11 de abril es un tema muy importante para todos, ya que por primera vez se darán 2 curules para los peruanos en el exterior. Muy importante hacer todo lo posible por salir a votar. Gracias. Chao. Gracias.